Hola chiquis. Bueno, aquí estamos con, obviamente, mi compañera aquí de aventuras y chismes, Sarita, y hoy tenemos un episodio súper especial. Y es que en el marco del mes de la mujer quisimos traer un tema que a veces no es tan visible quizás, y es el hecho de que la mujer tenga la opción de la educación y la lectura. Em, ¿Cuándo fue que empezamos a crear la voz y el voto de la mujer en todo este maravilloso universo y cómo nos ha costado, verdad? El trabajo de leer como leemos actualmente ha sido bastante arduo y reconocible para todas aquellas activistas que estuvieron muchísimo antes de todas nuestras generaciones acá presentes. Entonces quisimos como conmemorar un poquito pues este mes. En este episodio especial, como es, somos 3 personas, ¿verdad? Hoy tenemos un set más grande, entonces yo quisiera que Sarita nos presentara a nuestra invitada especial. Hoy tenemos con nosotras a Cine Ochoa, profesora de educación especial hace más de 20 años, máster en neuropsicopedagogía y máster en el método Montessori. Si quieren encontrarla en redes sociales, está aquí abajo en la descripción. Perfecto. Este episodio también lo vamos a enfocar mucho en la parte educativa, ¿verdad? Como les digo, pues obviamente vamos a hablar del trasfondo que es la mujer, pero vamos a ver muchas bases educativas, por eso es que en este episodio nos acompaña Cinia. Y yo quiero que empecemos un poquito aquí rompiendo el hielo y nos cuente un poquito de usted. Ok, buenas tardes, buenos días, buenas noches, en el momento en que lo vean. Muchísimas gracias por invitarme el día de hoy. Me siento muy halagada de estar con ustedes. Bueno, como lo decía Sarita, mi nombre es Cine Ulloa. Muchos años de ser profesora de educación especial en todos los niveles. Generalista en discapacidad, entonces podemos abarcar todo lo que tiene que ver con discapacidad, todo lo que tiene que ver con problemas de aprendizaje, necesidades educativas especiales, adecuaciones curriculares significativas, no significativas y de acceso. Tengo, como dice Sarita, más de 20 años de trabajar en el área del MED. Actualmente doy consulta privada también, ¿verdad? Por aquello de que nos necesiten, estamos por ahí para servirles. Tenemos los fines de semana, generalmente es cuando se atiende, ¿verdad? Para tener el espacio con más tranquilidad y todo. Es un trabajo en equipo. Vienen muchas mamás y papás con muchas necesidades, también ellos, de conocer y saber cómo abordar los problemas de aprendizaje de sus hijos, alguna condición, alguna conducta, algo que ellos necesiten, que tal vez los papás no entienden como normalmente es, ¿verdad? Porque no nacemos aprendidos los papás, ¿verdad? Entonces, aquí abarcamos el trabajo en equipo con papás, docentes, centro educativo, incluso con los mismos chicos a los que se les abarca también y se les hace parte del proceso de enseñanza-aprendizaje y del proceso de manejo conductual, de manejo de emociones. Entonces, estamos a la orden para servirles cualquier cosita. Perfecto. Bueno, ya saben, si son mamás y papás y necesitan como ahí un poquito de ayudita en cosas que a veces creemos que es un universo y nos ahogamos en un vaso de agua y tal vez sí necesita atención, pero quizás no es tan grave como nosotros lo vemos o lo buscamos en internet y que no nos sale, ¿verdad? Santísima Trinidad. Entonces, es mejor recurrir a alguien que sepa. Como otro invitado especial tenemos al Michito del Día, también el Ozzy. Em, ya ustedes saben, ¿verdad? Sarita y él tienen una conexión. Tal vez lo escuchen ronroneando en cámara. Sí, oyen un sonito raro. Una interferencia. Es Ozzy bendiciéndolos. Ok, ok. Em, como les veníamos diciendo, vamos a enfocarnos mucho en, obviamente, libros, porque obvio los amamos, y en cómo un libro puede transformar una vida, ¿verdad? O sea, es demasiado poderoso. Entonces yo quisiera como lanzar la primera pregunta para que la conversemos un poquitito y es,
¿cómo fue la relación de ustedes con la lectura y la escuela? Porque no lo sé, en mis tiempos, como si hubiese sido hace 800 años, pero, ay no, qué aburrido. O sea, es que no había ni pies ni cabeza ahí. Usted leía porque tenía que leer, definitivamente, porque salía en el examen. Y usted se podía conseguir un resumen, mejor, Claro. ¿verdad? Entonces, ¿qué efecto tan negativo, verdad? Es el que genera la escuela con la lectura, ¿verdad? No sé ustedes cuál ha sido su experiencia, qué opinan. Estoy siendo atacada. Bueno, en el caso mío, que sí es un poquitito, Jackie, nada más, un poquitito nada más, ¿verdad? Un poquito más atrás, nada Aquí no más. vamos a mencionar números. Aquí no vamos a mencionar números, eso no existe. No. Bueno, en mi caso tuve una experiencia muy linda en la escuela, tuve una maestra súper carga, la niña Vera Moya Mata, si me está viendo, niña, un beso, un abrazo, gracias por todo. Una gran inspiración de vida, en realidad ella nos enseñó el amor por la lectura y nos enseñó además también, nos enseñaban poesías, a recitarlas. Entonces teníamos que aprendernos la poesía para poder recitarlas delante de la escuela. Hace poco nos reunimos los compañeros y hablábamos exactamente sobre eso. Incluso los que pudimos reunirnos, recitamos la poesía porque todavía no la sabíamos, ¿verdad? Sin embargo, sí, no era tan accesible el poder estar con un libro en la mano porque obviamente tenía su costo y muchos de nosotros en una escuela pública no teníamos este acceso a los libros, ¿verdad? Entonces había que ir a la biblioteca, si había que averiguar algo, había que ir a la biblioteca y ver si estaba el libro en la biblioteca, además de todo, ¿verdad? Porque no siempre estaba el libro que ocupábamos. O eran 2 o 3 libritos, entonces el resto de ya lo pidieron, ni modo, ¿ok? Sí es importante mencionar que mi amor por la lectura ha sido toda la vida, ¿verdad? Con sus necesidades y todo, pero siempre ha sido ese afán de leer, de escribir, de aprender principalmente, hasta la fecha, ¿verdad? Y es que, bueno, estamos hablando de que, pues, hace sus añitos, ¿verdad? Era entendible de que el tema de la lectura fuera difícil, ¿verdad? Porque, ok, tal vez sí habían libros, no es que no existieran, ¿verdad? Pero la situación económica de muchas familias era, pues, difícil, ¿verdad? Y el acceso era tal vez una biblioteca o algo similar. Sin embargo, ahora, actualmente, tenemos la facilidad para que los chicos lean y aún así siento que hay un déficit ahí medio extraño entre los profesores para promoverla, ¿verdad? Entonces, a veces uno se pregunta, ¿es que no les interesa promoverla como tal o es que no lo ven tan importante, ¿verdad? ¿Qué será eso que está fallando? Porque digamos, yo, ejemplo, lo hemos conversado muchísimas veces, ¿verdad? Acá de mi hijo, tiene 15 años y él tal vez leerá un libro al mes, ¿verdad? Al año, ni al mes, al año. Eh, y entonces, ¿dónde queda, verdad? ¿Dónde queda que enseñar a los chicos? Yo sé que mucho viene desde la casa. Yo, por ejemplo, siempre tuve el hábito de la lectura desde pequeñita. Yo recuerdo que a mí me leían cuentos antes de ir a dormir. Y creo que de ahí viene la venita de fantasía que siempre me persigue, ¿verdad? Pero yo recuerdo que al entrar a la escuela, la primera escuela a la que fui, tenía una biblioteca enorme. Era como una bodega enorme. Había libros absolutamente de todo y era como el paraíso para mí. Entonces me turnaba en la semana de jugar con mis compañeros y ir a la biblioteca. Entonces siempre tuve la dinámica con mis amigos de, ok, hoy vamos a jugar, pero mañana podemos ir a la biblioteca.
y entonces ellos me acompañaban y quizás no siempre era que leían libros, sino que jugaban con lo que había ahí, pero yo siempre encontraba un libro que leer. Al pasarme de escuela, la siguiente escuela tenía una biblioteca diminuta y lo único que tenía era como cuentos muy viejos, rotos, juegos y pura enciclopedia. Yo recuerdo que yo pasé los últimos 3 años leyendo exactamente las mismas 3 enciclopedias, pero yendo de todas formas porque era mi momento de refresh. Y siento que esa polaridad entre estas dos fuentes de información que tuve en mi infancia desarrollaron mucho mi lectura, porque ya cuando llegué al cole ya no leía tanto, porque yo decía, ¿cómo más voy a conseguir yo un libro si no es ahí? Y nunca hay un libro que realmente me llame la atención. Entonces, gracias a las redes sociales, gracias al internet, gracias a todo, Sara descubrió PDF y EPUB. Y ahí fue donde empecé a desarrollar yo mi propia lectura. Pero, por ejemplo, en el cole yo recuerdo que los maestros te decían, tienen que leer cierta cosa, pero te entregaban de una vez el resumen, con las preguntas que podían hacer, con las partes importantes ya marcadas. No era como que decir, mira, lee esto y decime qué sentís vos. O simplemente necesito que usted venga, lea esta parte y me diga qué narrativa tiene, qué visión, qué es lo que quería decir en ese momento. Y lo que hacían todos era aprender la misma respuesta. Era algo muy sistemático, que yo siento que eso es algo que falla mucho en el sistema de educación. Fomenta la lectura desde una, tenés que hacerlo, pero no necesariamente tenés que hacerlo a conciencia, solo tenés que aprender qué es lo que te van a preguntar. Y es que creo, bueno, aquí ya vemos 3 mujeres de 3 generaciones diferentes, ¿verdad? Sarita es la baby, ¿verdad? Entonces, ella tiene más noción, digamos, de un sistema educativo más joven, ¿verdad? Digámoslo así, o más de la era tecnológica. Pero, digamos, cuando yo estaba en el colegio, yo tuve profesores muy buenos, no lo voy a negar, y el profesor que a mí me dio como de 7º a 10º, él jamás un resumen, ¿verdad? Él sí hacía que uno, pues, leyera a conciencia, cosa diferente de lo que yo veo ahora, ¿verdad? Y como decía Sarita, es como, okey, lo lees entre comillas, pero de pasito te voy a dar este resumen para que no lo pienses tanto, ¿verdad? Entonces, yo quisiera como saber, desde el punto de vista de educación, ¿qué falta? Me la pones un poco difícil. O no qué falta, sino qué puede existir para mejorar esa parte, porque tecnología hay. Ok. Si hablamos del MEP directamente, ¿verdad? El plan de estudios del MEP, al menos el que yo conozco, ¿verdad? No sé ahorita el nuevo cómo estará porque no lo he leído en realidad. Se supone que tenemos que tener lecturas de libros todos los meses con los chicos. Hay profesores que sí lo hacen, hay profesores que no lo hacen o lo hacen diferente. Ya depende de la dinámica del grupo. Desde muy chiquitos yo siento, como bien lo decía Sarita, eso se inculca en el hogar. El amor por los libros tiene que venir del hogar. Y era algo que, curiosamente, el ministro de Educación lo dijo ayer y lo posteé por lo mismo, ¿verdad? Hay conductas en las escuelas que no se pueden cambiar en la escuela porque vienen desde el hogar, ¿verdad? Y no solamente las violentas. Hablamos también de este tipo de cultura, ¿verdad? De que ahora los papás le dicen al chiquito, tome, ese queditico. Sí, voy para una reunión, tome, vamos en el carro, tome, entreténgase mientras llegamos. No, antes de, obviamente, lo que le daban a uno era un libro, porque era lo que había, ¿verdad? Era lo que nos podía, digamos, que entretener. Entonces fomentábamos más el hábito de la lectura.
Lamentablemente sí, hay muchos profesores que no les gusta tampoco a ellos leer. Entonces no es algo como una necesidad de enseñarlo, ¿verdad? Pero hay profesores también que son maravillosos. Yo tuve un profesor de español en el colegio maravilloso también. Otro saludo para mi Ramón, mi profe Ramón de español, que nos enseñó a muchísimo del amor por la lectura, ¿verdad? Pero era que él ama la lectura. Entonces eso nos ayudaba muchísimo. Creo que, curiosamente, los chicos aman o no leer, pero también no depende solo del hogar, depende de los chicos también, ¿verdad? O sea, un chico que no tiene esa necesidad, pues no sabe, o sea, no sabe disfrutarla. Pero un chico que le gusta la lectura, depende mucho. Todos somos tan diferentes, o sea, nuestro desarrollo es tan diferente, neuronal es tan diferente, que a unos nos gusta y a otros no nos gusta. A unos los enreda, a otros les fascina, ¿verdad? Entonces aquella dopamina está a mí leyendo un libro, ¿verdad? Que hasta que lloramos y todo. Sarita y yo. Como yo ayer leyendo el libro de Gaff, ¿verdad? Yo lloraba y yo decía, Dios mío, gracias a Dios. Ay, no, qué triste. Pero eso no es, tiene mucho que ver con nuestra personalidad también. Entonces no podemos achacar solamente a un solo factor, sino que tenemos que tomar en cuenta muchos factores ambientales, ¿verdad? Entonces, me parece a mí que depende desde el hogar, desde la estimulación temprana, depende mucho de la clase de intereses que a mí me gusten, ¿verdad? Porque también tenemos los chicos que les gusta mucho lo que es la lógica, matemática, la investigación, la ciencia, todo esto. Y es una lectura diferente, ¿verdad? Entonces nos vamos a los extremos. Si no nos gusta leer, por ejemplo, a mí me encanta el romance. La historia, las mujeres que han hecho diferencia en nuestra historia, ¿verdad? Mujeres que fueron, que no podían escribir y que ahora escriben, que ver esas historias, cómo salieron adelante y ver sus biografías y todo esto. Pero hay gente que le gusta leer sobre química, física, biología, estudios sociales, historia. Y es que aquí entramos a un tema que hablábamos un día de estos en el club, que las chiquillas tocaron, ¿verdad? Y que nos dejaron también un comentario en YouTube, y fue, juzgamos aún sabiendo que leen lo que sea, pero juzgamos, ¿verdad? Eso que dices, leen de matemática, leen de química, de lo que sea, de historia, etcétera, etcétera, pero para nosotros que leemos libros normales, digamos, eso es como, no, o sea, no está, ajá, o sea, como no estás leyendo. Eso no es lectura, ¿verdad? A pesar de que sea un documento, o sea, algo muy, muy... Hay personas que les gusta mucho leer el periódico, mantenerse al día con revistas, cosas así, y eso cuenta como lectura. Eso es un hábito que uno crea y dice, a mí me gusta. Sí, creo que también es como concientizar a las personas de, o sea, chiquillos, no solamente leer un libro ahí de romance, de fantasía, de todo que eso nosotros amamos, obviamente, cuenta como lectura, ¿verdad? O sea, cualquier otra cosa que sea informativa cuenta como una lectura, como un hábito de lectura. Yo les cuento que yo fui una lectora vieja, yo digo, yo empecé a leer muy viejita, bueno, no muy viejita, tenía como 14 años, pero en mi casa, digamos, mi mamá me leía cuentos, ¿verdad? Yo crecí como con todas esas historias, después como que hubo un parón, ¿verdad? Y entonces ya ella no me inculcaba como la lectura, sino más bien la escritura. Pero yo nunca fui como una lectora chiquita, ¿verdad? A mí me aburría leer. O sea, yo decía, ay, no, qué pereza. Ay, no, el Principito jamás de la vida. ¿Verdad? Ay, no, o sea, pantalones cortos y largos y todo lo que sea, no, horrible, ¿verdad? Cuando yo llegué al cole, me acuerdo de que yo escribía poesía
Y entonces me dice el profesor, inscríbase, ¿verdad? Entonces yo me inscribí y gané un tercer lugar. Y entonces me dijeron, ¿y qué libro quiere? Y yo, ¿cómo que qué libro quiere? Y mi premio. ¿Ese era el premio? Yo, ¿cómo que qué libro quiero? O sea, yo ni siquiera sabía qué libro pedir, ¿verdad? Me acuerdo que tenía una amiga que leía mucho y le digo, recomiéndame un libro. O sea, ¿qué leo? ¿Qué pido, verdad? Porque yo jamás de la vida, o sea, yo no sabía. Y me acuerdo que ella me dijo, a mí me gusta mucho cómo escribe Carlos Cuauhtémoc. Y me dice, le recomiendo Los ojos de mi princesa. Y ese fue mi primer libro. Yo lloré con ese libro, yo me sentía maravillada. Yo, ¿qué es esta cosa tan magnífica, verdad? Pero ese fue como mi primer encuentro con la lectura, que yo hoy en día o sea, le doy las gracias a este profesor, que me acuerdo que se llamaba Fabián, y le decíamos el profe feo, porque él siempre decía, es que yo soy muy feo, ¿verdad? Nosotros decíamos profe feo, porque él fue mi primer contacto ya meramente con la lectura. A pesar de que mi mamá sí me leía, no fue como que inculcó en mí como sentémonos, leamos, ¿verdad? Sino más bien como un gusto por oír historias, ¿verdad? Pero este profesor sí fue como mi primer contacto. No, y lo importante que es que haya sido en una institución educativa. Ujú. O sea, no todo está perdido, ¿verdad? O sea, No, definitivamente nosotros decimos, no. ajá, nosotros aquí decimos como, o sea, ¿qué le falta, verdad? Como juzgando, ¿verdad? Porque sí, o sea, somos juzgadoras. Hay que admitir, Aquí hay que juzgar, pero con amor. sí, sí. Se juzga desde el amor, chiquillas. Pero no todo está perdido. O sea, hay profesores que valen la pena, ¿verdad? Que son buenos, que hacen realmente el trabajo que tienen que hacer, ¿verdad? Y inclusive hasta más. Ahora, tengo una pregunta así como básica. ¿Deja el sistema que los profesores inculquen este tipo de hábitos, de cultura? En buena teoría, el sistema solicita que se haga. Es parte del currículum, ¿verdad? Creo que ahí es como la falla. Los solicitan. Pero ¿habrá alguna clase de seguimiento? ¿Qué pasa con esos profesores o esas instituciones que no lo hacen? No hay seguimiento, no hay un seguimiento real. Creo que depende de la conciencia educativa o de la conciencia profesional, de la ética profesional de cada profesor, inculcar o no, ¿verdad? Ese tipo de cosas o incentivar, si como hablábamos ahora, si no me gusta a mí como profesor, hacerlo, ¿verdad? Por lo menos darle el seguimiento a los chicos que sí les gusta, ¿verdad? Darles ese empuje. Y sí, hay muchos, yo te hablo desde el punto de vista de primaria, que es donde he estado más tiempo, ¿verdad? He estado en centros de enseñanza especial durante muchos años y incluso a ellos se les lee. Pero la mayor parte del tiempo he estado en centros de primaria y se solicita que se les lea, que los chicos lean, que ellos lean en conjunto. Ahora tengo entendido que se está retomando lo que es la lectura para los chicos dentro del aula y eso es sumamente importante también, ¿verdad? O sea, es importantísimo que el profesor te lea. Yo me acuerdo que mi maestra a mí me leía y ella leía los cuentos y ella exclamaba y ella nos enseñaba a leer, Margarita, ¿verdad? Ella nos decía, díganos, muévanse, siéntanlo, vívanlo, ¿verdad? Ese tipo de lectura. Entonces, incluso los tonos de voz con los que se leen, ¿verdad? O sea, no todo es plano. No todo es, hola, buenos días, mucho gusto, yo vengo aquí a saludarlos. No es, hola, buenos días, ¿cómo está? Y entonces dijo, a mí me hace muchísima gracia esto. Estoy recordando una chica que tuve en consulta privada y no le gustaba mucho la lectura, le costaba muchísimo la lectura. Entonces empezamos a leer juntas. Y yo siempre he tenido, yo a veces digo, ¿será que me hago cuentacuentos? Adelante. Acabo de pensarlo, no mentira, ya lo había pensado,
porque a mí me gusta, digamos, que el personaje tenga vida, que el chico sienta la emoción de que el personaje está ahí, ¿verdad? Entonces, que es un periquito, entonces el periquito habla diferente, y ya llegó el momento en que nos tocaba que ella leyera solita, ¿verdad? Porque siempre se leía un pedacito ella, un pedacito yo, o al principio todo yo, después con él, o sea, es un proceso, es un proceso. Ya después, cuando a ella le tocó leer solita, ya ella hacía las voces de los animalitos. Entonces eso a mí me llenaba tanto de satisfacción, porque yo decía, sí, lo estamos haciendo. Yo le decía, ¿y cómo hace? Y ella contaba con tanta emoción, ¿verdad? Es muy lindo, es muy gratificante, al menos para mí, ver cómo los chicos van avanzando en el amor por la lectura, ¿verdad? Y cómo ellos mismos te piden y te dicen, no vamos a leer hoy, no hemos leído, o te falta contarme la segunda parte, o qué sé yo, ese tipo de cositas, ¿verdad? Yo tengo una duda, digamos, ahora que la oigo como, ¿verdad? Hablando desde su ámbito. Es diferente, bueno, obviamente sí es diferente. La educación especial es una rama completamente diferente y en la enseñanza, pues obviamente tiene que ser así. Pero si usted tuviera que darle a un aula de chicos sin ninguna discapacidad ni nada así, es diferente en el sentido de, yo siento que usted sería una maestra que se para y usted, sean con discapacidad o sin discapacidad, hablaría igual, exclamaría igual, les leería igual, pero yo he visto que hay profesores que sí marcan esa diferencia, ¿verdad? Y yo siento que a la hora de la lectura, a la hora de enseñarles el amor por la lectura, eso sí podría como marcar, ¿verdad? Porque usted lo ama, usted ama leer y usted exclama ese amor, ¿verdad? Y usted a quien sea se lo reparte por igual, ¿verdad? Pero yo sí he visto profesores que pueden armar, tener el hábito y todo lo demás, pero si es un chico con discapacidad, él se esmera, pero si es un chico que no tiene discapacidad, es como que lea solo, lo logrará, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Bueno, muchos de los chicos que yo tengo en consulta no tienen ninguna condición de discapacidad, ¿verdad? Tienen tal vez un diagnóstico de neurodivergencia, ¿verdad? Que es diferente también. Y hay chicos que lo que tienen son inmadurez emocional y muchos chicos tienen problemas de aprendizaje. Es simplemente guiarlos como por un camino podemos ir aprendiendo mejor, ¿verdad? Entonces, sí. Lamentablemente yo no hago, no, lamentablemente no. Dichosamente yo no hago diferencia para explicarle a ellos o explicarles un chico que viene con un TEA3 o que viene con una condición de discapacidad cognitiva un poquito más severa, ¿verdad? Pero siento, porque como servicio de apoyo que estuve en algún tiempo, ¿verdad? Estuve en un servicio de apoyo de problemas de aprendizaje, a los chicos hay que enseñarlos a aprender con emoción. Eso es neuroaprendizaje, eso es neurociencia, eso es aprendizaje significativo. Si usted lo aprende de una forma significativa, no se le va a olvidar. O sea, porque todo aprendizaje debería de tener una emoción de por medio. ¿Qué vamos a hacer, por ejemplo, el tema de los mamíferos, que últimamente lo he estado tocando mucho ese tema, con los papás y con los chicos también, ¿verdad? Para explicarles cómo funciona, porque no solamente los papás necesitan saber cómo funciona el cerebro, ellos necesitan saber cómo funciona el cerebro, nosotros necesitamos saber cómo funciona nuestro cerebro. Si yo genero dopamina, hay un aprendizaje más significativo. ¿Qué significa? Que cuando yo vea un tema parecido a la que ya vi y hubo emoción, va a haber una sinapsis mejor. Entonces voy a tener un aprendizaje más profundo. Entonces las neuronas vienen, las dendritas
se empiezan a buscar entre ellas y dicen, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que yo me acuerdo que yo lo vi, yo me acuerdo que yo lo vi. Sí, yo me acuerdo. Y cuando se juntan, entonces es un aprendizaje más grande. Y así es como los chicos van aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Y así es como todos aprendemos poco a poco. De esa forma emocionante. Lamentablemente, los malos recuerdos también generaron en nuestro cerebro una huella. Entonces, a veces cuando decimos, uy, es que tal cosa me recuerda a algo feo, inmediatamente lo asociamos con lo que estamos. Un olor, una situación, un lugar, ¿verdad? Una palabra, tal vez, qué sé yo, un acercamiento, lo que sea, nos genera un rechazo sobre esa situación. Es exactamente lo mismo en positivo. Sí, yo me acuerdo que cuando yo estaba chiquitica, a mí me regalaron un libro y yo me sentí feliz, por decirte algo. Entonces, cuando yo llego con otro libro donde este chico, yo, ¡ay! Como cuando estaba chiquitica que me regalaron el libro y me sentí feliz, ¡ay, qué emoción, qué lindo!, ¿verdad? Entonces, siento que para los chicos con o sin discapacidad, con o sin condiciones, el aprendizaje tiene que ser significativo. No debería haber diferencia entre uno y otro. Sí, tenemos que adecuar la metodología para unos y otros, pero no necesariamente tenemos que dejar de poner esa emoción en ellos para que aprendan. Creo que mucho de lo que ha estado fallando a nivel de educación es eso, falta de emoción, ¿verdad? Porque qué aburrido ir a mate, sí, claro, qué aburrido ir a mate si el profe y no entendí nada, ¿verdad? O qué aburrido ir a estudios sociales, sí, qué aburrido si como estudiante no te puedo debatir porque eres el profesor, ¿verdad? O voy a español y qué aburrido ir a español si la profe es como, bueno, Algo tan básico como darles el espacio a los chicos para hablar, para expresarse, porque eh, puede que nos haya pasado a todos los profes son un granito de arena distinto, ¿verdad? Así como hay profes que a vos no te dejan ni siquiera moverte de la silla, que para las personas con TDA, como yo, es muy difícil. Hay profes que te ponen a bailar, que te ponen a moverte, que todo, y al mismo tiempo te dejan expresarte. Profe, es que tengo una pregunta. Ok, decime la pregunta. Así como hay profes que dicen, yo ya expliqué. Si usted no puso atención, salado. Sí, y es que en un sistema educativo donde los estudiantes son tan variados, entiendo por qué hay que estandarizar, ¿verdad? Yo eso lo entiendo. Pero muchas veces yo lo vi con alguien, con mi hijo, y es como, me acuerdo que él estaba en la escuela y tenía un compañerito que era sumamente inteligente. Tras de eso, tenía un hermano mayor, entonces él casi que veía la materia del hermano mayor porque el hermano era la forma como de estudiar de él, ¿verdad? Entonces el chiquillo iba muy adelantado y se aburría. ¿Y qué podían hacer? Las maestras decían que no había que hacer porque ellas tenían que terminar como de dar la clase a los demás, ¿verdad? Em, por ejemplo, yo igual lo veo ahora en el colegio, no les dan la oportunidad de debatir o de tener un pensamiento crítico muy avanzado, porque puedes dejar en ridículo al profesor, ¿verdad? Y qué feo se vería yo siendo profesional, ¿verdad? Todo un profesor, que un estudiante me dejen, ¿verdad? Entonces creo que esa figura también de profesor debería de variar un poquito, ¿verdad? Y no, o sea, sí, ser una figura de autoridad porque la es en ese Tiene momento, que serla. pero también dar la oportunidad de que los chicos tengan una voz, un criterio, ¿verdad? Que piensen, porque, o sea, veamos las estadísticas. Acá, por lo menos en Costa Rica, vean cómo estamos en tema de lectura. Los chicos llegan a quinto y muchas veces no saben ni leer bien, ¿verdad? Llegan a sexto y les cuesta todavía sumar. Tablas de multiplicar, nulas, ¿verdad? Cosas y conocimientos básicos, ¿verdad? Que deberían de estar bien para cuando lleguen al colegio. Y cuando llegan al colegio, comprensión de lectura es una proeza, ¿verdad? Y es peligroso porque, digamos, te piden un nivel
en cada nivel escolar, primaria, secundaria. Y como dices, no te dan un chance para tener un pensamiento crítico, pero ¿qué pasa cuando llegas a la U y te piden que vos devores libros de lógica, devores libros de historia pesada, de política, de sociología, de lo que sea, y vos decís, pero es que a mí nunca me pidieron algo así de pesado, de fuerte, de nutritivo, dice. Cuando quise hablar de este tema en su momento, no me dejaron preguntarlo, no me dejaron expresarlo y ahora no sé qué pensar. Eso pasa mucho y lo veo mucho con los trabajos. En mis tiempos, en mis tiempos, yo hacía trabajos de investigación. Ahora eso no existe. Es que el enfoque ha cambiado mucho, ¿verdad? O sea, el enfoque antes, en mis tiempos. En mis tiempos. En mis Uy, tiempos, no, qué claramente, terrible. había que investigar porque había que saber, o sea, usted tenía que ir a averiguar. Si algo no lo sabía, tenía que ir a averiguar, o sea, ya fuera ir a buscar un libro, ir a preguntarle a alguien que supiera, o présteme un libro, présteme, deme una idea, deme una revista, deme un recorte, deme un periódico, algo que lo mencione. Esa era la parte investigativa bonita, digamos. Nosotros trabajábamos muchos con asignaciones, que por cierto, ahora creo que se llaman proyectos. No sé si todavía estarán, como les digo. Hay muchas cosas de primaria que han cambiado que por mi tipo de enfoque no logro manejar del todo, ¿verdad? Pero en mis tiempos, otra vez, yo iba y averiguaba. Yo decía, bueno, ¿cómo hago una introducción? Entonces la maestra me decía, la introducción tiene que llevar la respuesta a estas preguntas, ta, 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 ta. ¿Verdad? En el colegio exactamente igual, porque estábamos hablando de la misma situación. Todavía no había internet, no habían computadoras accesibles a uno, porque eso era algo que era solo para la gente súper rica, ¿verdad? Estábamos empezando con el auge de las computadoras cuando yo empecé en la universidad y aún así no había acceso a ellas, ¿verdad? Si al menos mi tía me prestaba la computadora, el esposo de mi tía me prestaba la computadora unas horas al día para yo poder digitar algo, un trabajo, pero había que sentarse a buscar. No es como ahora que usted nada más dice, ósmosis, ¿qué es la ósmosis? Ahora con lo de la inteligencia artificial, móntese una presentación de... Así. O sea, ahora pensamos menos. Sí, es un arma de doble filo. Exactamente, entonces, qué difícil, por ejemplo, ahora, me pongo en el lado de los estudiantes y el lado de los profesores, porque también tengo que defender los buenos profesores, ¿verdad? Obviamente hay muchos buenos profesores y muy buenos dedicados a lo que saben hacer y lo que les gusta. Y qué difícil para ellos, por ejemplo, ponerte una tarea, ponerte un proyecto y decirte, vea, tratar de impulsarte, de introducirte en el mundo por ejemplo, de los libros grandes, por así decirlo, ¿verdad? Que ahora ya ni los leen, porque ¿para qué? Si yo me pongo los audífonos y el teléfono me lo lee, sí, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Qué difícil para ellos poder hacer su parte como quisiéramos nosotras, ¿verdad? Que fuera como antes. Si no tenemos las mismas condiciones, si todo ha cambiado, ¿verdad? Porque yo le digo a Sara, tome, búsqueme la aplicación esa que me papá, y ya está. Sí, o sea, tampoco vamos a satanizar ¿verdad? El sistema educativo, porque al final, pues, sea bueno o malo, nos tiene donde nos tiene. Exactamente. ¿Verdad? Y curiosamente, el sistema educativo público. Exacto. Porque las tres venimos de escuelas públicas, de colegios públicos, de universidades públicas. Entonces, qué interesante es ver cómo los cambios en nuestra cultura, por así decirlo, ¿verdad? En nuestro mundo, en nuestro ir y venir diario, le ha dado vuelta a muchas cosas que queremos que sigan siendo como antes, pero no se puede.
Sí, porque el contexto. Porque el contexto es diferente. O sea, yo le puedo decir a mis chicos, vamos a leer, sí, vamos a leer, pero es una lectura corta. Yo le puedo decir a la mamá, tome, léale este librito en las noches, vamos a fomentar la lectura. Cuando él se da cuenta que aquí lo puede hacer, y si tiene accesibilidad a esto, Que sí, ya me lo leí. Sí, ya me lo leí. Que ¿Verdad? esto me lleva a pensar en las diferencias de oportunidades que hubo, no solo a nivel económico o a nivel educativo, sino a nivel de género. Por ejemplo, porque mi abuelita, por ejemplo, fue solo a primaria porque no la dejaron seguir con su secundaria. Mi abuelita no lee porque realmente nunca hubo una necesidad de leer un libro y nunca tuvo el tiempo. Ella trabajaba como desde los 11 años. Entonces, todo esto tiene que ver como que con la evolución que ha tenido la educación, tanto como sociedad como personalmente para todas, ¿verdad? Todas y todos. Nos deja pensando. Sí, ya digamos como enfocándonos un poquito, ¿verdad? En el tema de la mujer como tal, y dejando un poquito de lado la educación, que sabemos de que todo parte de ahí, ¿verdad? Pero la educación no es solamente el sistema al que vamos como chiquitos, ¿verdad? Después vamos creciendo hasta adolescentes, inclusive adultos, sino la educación que se imparte en las casas, ¿verdad? Como hablábamos ahorita de aquello que los padres fomentan de buena o mala manera también, ¿verdad? Porque están las conductas negativas y lo que refuerzan los profesores, ¿verdad? Ya en clases, ¿verdad? Entonces, todo viene como amarrado entre sí. Lo que pasa es que obviamente desde afuera es muy fácil criticarlo y juzgarlo, ¿verdad? Pero tampoco sabemos exactamente pues la exigencia que tiene un profesor, la cantidad de trabajo, las horas que invierten para los planes, ¿verdad? Entonces es un poquito difícil juzgar sin saber o sin ser uno profesor, ¿verdad? Digamos, en el caso de Sarita y mío, que aquí venimos como decir, pero ¿por qué? ¿Pero por qué? Pero aquí, ¿verdad? Pero es muy difícil el juzgarlo sin estar meramente ahí, ¿verdad? Digamos, como vos decías, es como eres de una rama un poquito modificada, ¿verdad? Por decirlo así, y tal vez no es como tanto al sistema que nosotros estamos juzgando ahorita, porque la enseñanza especial se las trae, ¿verdad? Se las trae, es total, o sea, hay una modificación ahí bastante amplia. Em, y los chiquillos, como es una educación más un poquito más especializada tal vez, los chiquillos, tienden a disfrutarlo quizás un poquito más, porque usted le hace vocecitas, ¿verdad? No es como un aula normal que la profesora nada más lee, 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 y ya, ¿verdad? Pero pero eso del juzgar es muy fácil, ¿verdad? Aquí juzgamos muy fácilmente. Y yo creo que a todos los que nos están viendo les pasa eso, de juzgar. Pero viéndolo del ámbito un poquito más de la mujer, ¿verdad? Yo quisiera saber, ¿ustedes qué piensan de em, esos privilegios que uno dice, y no son ni privilegios, es lo que nos tocaba por derecho, porque somos seres humanos, ¿verdad? También, em, de ese camino que han tenido que recorrer las mujeres desde, ¿verdad? Las primeras marchas, los primeros disturbios que hubieron hasta la actualidad. ¿Creen ustedes que todavía el leer para una mujer es difícil? Yo pienso que leer siempre ha sido un acto de revolución. En especial, desde el estrato de mujer, de género, siempre ha sido una revolución porque, como venimos diciendo, no siempre fue algo necesario. Fue un privilegio de los que podían tener educación, de los que podían tener tiempo para no trabajar todo el día,
y incluso más las mujeres, porque ¿qué iban a hacer fuera de casa? ¿Qué iban a hacer leyendo un libro cuando podían estar, como por ejemplo, ya leyendo el libro de Gaps, trabajando o atendiendo el hogar o los niños? ¿En qué momento se iba a poder? Y Gaps menciona especialmente, una de las partes muy poderosas de este libro es que ellas utilizan la lectura y como una expresión de libertad, como una expresión de, no, yo lo voy a hacer porque voy a avanzar en la vida y esto es uno de los tantos pasos que puedo dar como persona, como mujer, como madre, como hija, para realizarme a mí misma, porque eso nos abre puertas a todas. Y sí, yo siento que leer siempre ha sido un acto de revolución. Totalmente de acuerdo. Es un acto de revolución, pero también tenemos que tomar en cuenta el contexto en que la mujer esté en este momento. Lamentablemente tengo conocimiento de lugares donde no tenemos tanta accesibilidad, incluso hoy día, a una biblioteca, a un centro de estudio con computadoras que me ayuden a buscar un libro, a buscar una información. Todavía aquí en el país hay muchos lugares de esos, ¿verdad? Donde las mujeres, no tienen la misma accesibilidad que tenemos nosotros, a pesar de estar aquí mismo en Costa Rica, ¿verdad? O sea, yo estoy hablando solo de Costa Rica, no nos vayamos a otros lugares. Es importante tomar en cuenta eso, decirle, mire, consígase el libro fulanito de tal y léaselo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde? Mi mamá no me lo puede comprar. Es que si compro un libro no comemos. Sí, está bien, perfecto. Bueno, o sea, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo para eso, o sea, tengo que trabajar. Estoy y volviendo un poquito al libro de Gaps y haciendo la comparación con nuestra realidad actual, ¿verdad? Es importante también tomar en cuenta eso. No todas las mujeres tenemos el acceso. ¿Qué más diéramos, verdad? Porque el mundo fuera diferente y todos tuviéramos el mismo acceso a todo lo que nosotros tenemos, pero no, hay mucha gente que no la tiene y no puede, por más que quiera, por más que diga, es que yo quiero hacer esto, si no hay alguien que le dé una oportunidad, creo que es muy difícil, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Esto que estás mencionando, porque con nosotros que fuimos ahora a la marcha, muchas veces pensamos, o la gente que ve desde afuera la marcha piensa de que, ay, van, marchan para pedir más privilegios. Ay, van y marchan para pedir por las mujeres que ya no están, ¿verdad? Pero no es solamente esa marcha, ¿verdad? Es la marcha por ese tipo de desigualdades, ¿verdad? Porque estamos aquí, ¿verdad? No nos vayamos largo, en Costa Rica y zonas rurales. Y no solo, perdón, Jackie, no solamente zonas rurales, zonas dentro de aquí, dentro de la misma área metropolitana, que usted pudiera decir, no tienen las mismas oportunidades. Ven, imagínense peor, ¿verdad? Porque estamos hablando de GAM, en donde, en teoría, ¿verdad? Estamos hablando que la buena teoría, ajá, todo está cerquita, todo aquí a la mano, el desarrollo es el apogeo de la situación está aquí, el trabajo, todo lo demás. Imagínense en que si aquí, céntrico, estamos así, ¿cómo estamos por fuera de lo que no es céntrico, ¿verdad? La periferia. Y es preocupante porque, o sea, yo no soy de las que menosprecian a los varones, ¿verdad? Siento que de verdad podríamos vivir en un mundo de igualdad, literal, así como se oye, pero muchas veces este tipo de desigualdad, no tapamos el sol con un dedo, a quienes más afectan es a las mujeres. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ir con la parte de la desinformación y con la desinformación también vienen embarazos. Y con los embarazos vienen hijos Y situaciones de violencia. vulnerabilización. Exacto. O sea, vienen muchas cosas por falta de
información. No solamente estamos diciendo que lean fantasía, o sea, no, sino de la lectura como información. O sea, estamos graves también, ¿verdad? Es algo en lo que hay que pensar. Entonces, yo quisiera como concientizar de que no solo marchamos por la violencia, ¿verdad? No, marchamos también por esas cositas que ustedes ven mínimas y son desigualdad, pero que todas las mujeres merecemos tenerlas, ¿verdad? Entonces me parece también como muy importante, em, ¿verdad? Como esa parte, o sea, la desinformación está volada. Perdón, esto me recordó una frase, por eso agarré el celular, chiqui. De Audre Lorde, que dice: no soy libre mientras alguna mujer no lo sea. De verdad, me resonó un montón, me recordé por lo mismo, porque muchas de nosotras hablamos desde el privilegio. Yo soy consciente como persona, como mujer, que tengo muchísimos privilegios. Ya sea por el ambiente en el que me desarrollé, porque tuve acceso a educación, por mi situación socioeconómica, cultural, pero también es mi responsabilidad como mujer y como persona ser consciente de que allá afuera hay muchas mujeres luchando por derechos básicos, tan básicos como la salud sexual, tan básicos como poder escribir su nombre, firmar, leer un papel ya a nivel legal. Como por ejemplo en el libro hay mucha mención de que una de las personajes va y le explica muchísimas cosas legales y ella ve ese papel y son letras. Ella sabe firmar, pero ella perfectamente podrían estafarla, podrían... Y hay muchas mujeres que hoy en día esa es su realidad. Hay mujeres que firman con su huella digital porque no pueden hacer esto, no tienen este privilegio que nosotros tenemos en este momento. Entonces, sí. Sí, y es que aquí, digamos, las tres hablamos desde nuestro privilegio y nuestra realidad, ¿verdad? Y como les decía, son 3 generaciones diferentes, desde 3 perspectivas diferentes, ¿verdad? Y yo puedo decir que yo sí, hubieron cosas de machismo que yo presencié, digamos, durante el crecimiento, em, pero tal vez no tanto como hace varios años, ¿verdad? En los que, como nos contabas ahora, de casi no vas a estudiar al colegio, ¿verdad? Porque antes ir al colegio era, o sea, para una mujer era toda una proeza. ¿Cómo para qué? Ujú. ¿Para qué si se van a embarazar? ¿Para qué si tal cosa? ¿Para qué si tal otra? Entonces, qué duro, ¿verdad? Em, Toda esta situación. Y sí ha avanzado mucho, o sea, cada vez rompemos un poquito más como esa desigualdad, pero siempre está difícil. Siempre vamos mejorando. O sea, si usted se pone a ver, por ejemplo, hace 50 años, yo tenía 2 apenas, conste. Ya les dije cuánta edad tenía. No era lo mismo, o sea, para las mujeres era muy difícil tomar una decisión, cualquiera que fuera. Cualquier decisión que fuera, incluso durante mucho tiempo, hablando de la reproducción sexual, el deseo o no de una mujer de tener hijos, ¿verdad? Si el esposo no firmaba con usted que estaba de acuerdo en que lo operaran, no se operaba. Cierto, cierto. Ayer estábamos hablando de eso y yo me acuerdo, digamos, mi hermana menor, mi papá tuvo que ir a firmar los papeles a mi mamá para que en esa misma cesárea ella pudiera operarse. Ahora no, sí, es muy fuerte porque, bueno, yo trabajé un tiempo en Honduras en el área de ginecobstetricia, tuve la experiencia de estudiar y trabajar allá un tiempo y, o sea, nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Yo le contaba a Sarita, cómo una señora con 40 años ya tenía 15 hijos. Uy, Dios mío. Pobre cuerpo. Y iba a parir el 16 y me decía, por favor, opéreme. Por favor, opéreme.
Y entonces yo le decía a la doctora, que obviamente era la doctora, yo era una aprendiz, una asistente, ¿verdad? Pero doctora, es que ella me está pidiendo eso. Dice, sí, pero ¿qué dice el esposo? Y yo, ¿qué importa lo que diga el esposo? O sea, ella tiene 15 hijos y tiene 40 años. Sí, qué duro el cuerpo. Y qué difícil para una cultura como la que yo estaba en ese momento, que entiendan que la mujer también tiene derecho a decidir si quiero o no. Muchas mujeres que estuvieron en ese hospital me dijeron, llévesela, lléveselo. Usted le va a dar una mejor calidad de vida. Yo no lo quería. Aquí está. Y es que, bueno, vos nos contás esto desde Honduras, pero aquí hay muchas mujeres. Por supuesto, todavía lo viven. Todavía lo viven. Y es como, yo no quería hijos, no estaba preparada para tener hijos. Pero hay todo un trasfondo de esto de la maternidad. Y qué duro que antes tuvieran que, o sea, nosotros tuviéramos que pedir permiso literal para no tener hijos. Como si el cuerpo no nos perteneciera. Yo no recuerdo exactamente si cuando yo me operé, el papá de Sarita tuvo que firmar o no. Quién sabe, sí. No me acuerdo, o sea, en ese momento eso es como un bloqueo. Sí sé que fue conmigo y que estuvo en las charlas y todo y que tomamos la decisión juntos, ¿verdad? Pero no me acuerdo si tuvo que firmar o no. Creo que no, porque ya era un poquito más de, estamos hablando de hace unos poquitos años, ¿verdad? ¿Verdad? Pero sí es importante tomar en cuenta eso. O sea, hay muchas mujeres que, como dice Sarita, vienen desde el privilegio de que hay muchas cosas lindas que tenemos y sepamos vivirlas también, sepamos apreciarlas también. O sea, no peleemos por todo. Sepamos apreciar lo que mujeres anteriores a nosotros lucharon, el voto, nuestra decisión sobre nuestro cuerpo, nuestra decisión sobre nuestro estudio, nuestra decisión sobre nuestra profesión incluso, porque antes usted solo podía ser maestra. Ahora que lo mencionas, tengo entendido que en las épocas, por ejemplo, de mi abuela, si vos eras maestra, no te podías casar. No se podía casar. Tenías que, por eso siempre se les dijo niña. Niña esto, niña aquello, porque no se casaban, no tenían hijos, y si llegaban a tener algún escándalo, eran casi que crucificadas. Claro. ¿Cómo ha cambiado la educación en ese sentido? Y todo eso ha sido porque mujeres han dado la lucha por nosotros. Ayer escuchaba en el club de lectura en el que andaba, ¿verdad? Y hablaban del feminismo, etcétera, y ellos decían, es que está la famosa frase que dice que tu peor enemiga es una mujer, ¿verdad? Y no, o sea, las que son mujeres y nos están viendo, sí, hay mujeres que son malas, pero hay hombres también malos. O sea, en el universo hay personas malas, pero lo hemos visto en comunidad de solo mujeres y hay una empatía, un respeto y un apoyo increíble que solo entre mujeres se puede dar literalmente, porque solo nosotras entendemos los males, ¿verdad? Que nos suceden. Es de lo que hablábamos uno de estos días. Lo curioso que es como sociedad y como grupo, que como mujeres por lo general buscamos apoyo entre nosotras. Somos, ¿cómo es? Criaturas de manada, dijo. Somos personas, sí, que necesitamos comunidad. Porque hay mucho, todo de contexto social, económico, todo, pero uno de los puntos más fuertes como mujeres es que por lo general está la sororidad como una base. Por todo, por absolutamente todo. Sí, creo que es importante, ¿verdad? Seguir como desde el ámbito de mujeres, seguir impulsando como este tipo de comunidades, porque es donde nos sentimos seguras, donde uno puede ser uno, ¿verdad? O sea, usted no se siente juzgada, pero también he escuchado muchos hombres, ¿verdad? Y me dio curiosidad de un hombre que me dejó un comentario en TikTok y me decía como, soy hombre, las entiendo, fui violentado, ¿verdad? Y yo estuve ahí, ¿verdad? Yo decía, wow,
¿verdad? Hablamos desde nosotras, ¿verdad? Desde el ámbito mujer, pero también están ellos, ¿verdad? No todos los ellos son malos. Yo soy muy defensora de los varones, porque gracias a Dios he sido rodeada de buenos varones, en su mayoría. Como decís vos, de todo hay. Y es la verdad, de todo hay. Pero sí, me gusta mucho ver la parte de ellos también, que a veces ellos se sienten como relegados, ¿verdad? Como que siempre son los malos, como que no se les da el espacio que ellos necesitan también para hablar, porque fueron criados lamentablemente bajo esa consigna. Usted no llora, usted no habla, usted no opina, usted manda, usted provee, usted no tenga exactamente, no tenga amigos, no tenga compañeros, no tenga amor, no tenga esto, no tenga el otro, porque eso no es de hombres, ¿verdad? Entonces, qué importante tomar en cuenta también esas necesidades que tienen los hombres de ser reconocidos como tal. Entonces, a los hombres que nos están viendo, claro, sean reconocidos como buenas personas, como personas que están que no, construyéndose. Exactamente, que están aprendiendo también. Claro. Porque hay muchos hombres que tal vez eran así y ahora están aprendiendo a ser diferentes, a ser mejores personas, a ser mejores seres humanos. No nos enfoquemos solamente en papás, mamás, o no, en mejores seres humanos, ¿verdad? Claro. Y es que todos tenemos la oportunidad de cambiar en algún punto de nuestra vida, ¿verdad? Y ya como enfocándonos un poquito en el libro de Gaby, que lamentablemente ella no nos pudo acompañar porque está enfermita, pero un besote desde acá. El libro y recomendación del mes y de para siempre, de toda la vida, jamás. En rango Sara, este libro es destructor emocionalmente. Yo nunca lloro feo con los libros, pero lloré feo con esto. Muy recomendado. Sí. Muy recomendado. Siento que el libro de Gaps te da esta sensación de impotencia y esperanza al mismo tiempo. Y es que, bueno, el libro que, bueno, ella se llama Gaby Vindas, realmente. La pueden encontrar como las alas de Gaps, por eso es que le decimos Gaps. Sí, aquí por ahí la vamos a dejar. Y este es su segundo libro. Se llama Todos los finales ocurren en junio. Y es un libro brutal. Y es con respecto a todo esto que hemos estado hablando de educación, de adolescencia, de niñez, ¿verdad? Está muy relacionado con todo lo que hemos estado conversando. Y es un libro de un matriarcado marcado por la violencia. Y cómo, de alguna forma, ellas logran romper la cadena, el círculo vicioso de la violencia, ¿verdad? Porque al final es así. O como dice la sinopsis, la maldición de las Mejía. También, porque al final ese círculo de violencia termina siendo una maldición para una familia, ¿verdad? Pero todo lo que ellos tuvieron, o sea, es que es increíble todo lo que tuvieron que hacer. Y todo lo que pasaron. Todo lo que pasaron para que una generación lo lograra. Y lo curioso es, porque yo me lo leí, fue así como devorado. Yo siempre me devoro los libros de Gaps. Empecé al suave porque ya me estaba, ¿verdad? Pero ya al final uno lo agarra y ya no lo quiere soltar. Es importante ver cómo la que inició, digamos, con la situación, nunca se dio cuenta de cómo concluyó, ¿verdad? O sea, sí. Es haber muerto con ese sinsabor de no, es que les estamos haciendo spoiler. Bueno, sí, o sea, es un spoiler sano. Es un spoiler sano porque todo mejora. Necesitamos. Sí. Yo les mencioné en el podcast pasado que Sara deja libros cuando se vuelven emocionalmente fuertes. Bueno, este fue un libro al que le tuve que dar al menos 2 días, pero volví a agarrar de una vez. Porque Gaps nunca le deja a uno un sinsabor feo. No, Gaps siempre soluciona. Pero el problema, a lo que iba era que
yo, digamos, poniéndose uno como personaje del libro, no me di cuenta que mis generaciones vivieron diferente. ¿Qué satisfacción hubiera sentido yo poder verlo? ¿Verdad? Digamos en el caso de Sarita, con la abuela, veámoslo desde ese punto de vista, ¿verdad? Tu abuela vivió en una época totalmente diferente a esta, porque así es la realidad, y ahora te ve a vos, ¿verdad? O a mis primas, por ejemplo, mi prima se acaba de graduar de trabajo social, bachiller en trabajo social, y es una persona que habla lo que siente, que se permite llorar, que se permite defenderse, y a veces cuando hablo con mi abuela, siento que a todas nos pasa. Cuando hablamos con nuestras abuelas siempre hay un sinsabor de algo que pudo haber sido distinto. Pudo haber sido mejor. Unas oportunidades que se les fueron robadas así cuando las tenían en la mano. O momentos de violencia o peligro o de abuso que uno dice, esto se pudo haber evitado tan fácil. Y eso es ese ver hacia atrás y ver a todas las que nos preceden y pensar, sí ha cambiado, sí lo estoy haciendo bien. Y eso estamos hablando desde el punto de vista, ¿verdad? De pues una generación muchísimo antes, pero ¿qué pasa de aquellas mujeres? Digamos, usted tuvo el placer y el privilegio, ¿verdad? De poder estudiar y por eso ahora es la profesional que es. Pero muchas mujeres de su edad no lo lograron, ¿verdad? Y no lo lograron no porque no quisieran, porque tal vez sí querían ser enfermeras. Mi abuela quería ser enfermera y le iban a dar una beca acá cuando abrieron el hospital, pero mi bisabuela no lo dejó. Mi bisabuelo no la dejó. Estamos hablando de wow, ¿verdad? Y verlo, digamos, por ejemplo, en el caso de mi mamá fue la que me impulsó a mí a estudiar. Ella fue la que me dio a mí el apoyo de estudiar, ¿verdad? Entonces ella me dijo, sí, vamos, yo la llevo a estudiar, ok, pero este es el colegio que le puedo dar y si usted va a estudiar aquí, perfecto, pero otra cosa no le puedo ofrecer. En la universidad fue exactamente lo mismo. El primer año que cuesta que le den a uno beca y todo esto, ya después, con beca y todo se estudió, pero siempre bajo su responsabilidad. Y como ahora, incluso mi papá me dice y le dice a la gente, está orgulloso de que yo haya estudiado, de quién soy ahora. Y se me hincha el pecho así de emoción y de sentimiento y de todo, de poder saber que hice la diferencia. O sea, ahí rompió un círculo, no tal vez como tal de violencia, pero sí es un tipo de violencia realmente. El no dejar que haya educación es un tipo de violencia, pero antes era muy normal y era parte de la idiosincrasia que había en ese momento. Como que se estaba violentando a nadie en realidad, o sea, era parte de lo que tenías que hacer. ¿Qué tenías que hacer? Ser mujer, casarte, tener hijos, trabajar en la casa, ayudarle al esposo, cocinar, tener todo limpio, ¿verdad? Esa era tu responsabilidad en ese momento. Cuando alguien viene y se sale del saco, ¿verdad? Ahí es donde uno dice, sí, ya, hasta aquí. De aquí en adelante las cosas cambian. Sí, y eso que hablamos es muy relacionado con el libro, ¿verdad? Una generación que, ay, Dios mío, ¿verdad? Durísima. Tienen que leerlo para que nos entiendan. Yo decía, ¿pero qué me pusieron a leer? Hay algo. Otra generación que fatal también, pero bueno, hay un factor educativo que poquito, porque ese factor educativo lo que hizo fue que las siguientes generaciones que vinieron fueron un poco mejor, ¿verdad? Y la última fue... No, y no solo eso, digamos, en el libro de Gaps hay una educación no solamente a nivel de lectura, escritura, sino hay una educación generacional. Exacto. Mamá Esperanza le enseña a todos lo que es sanar con la tierra. Ajá. Ángeles les enseña el piano, que les abre puertas en muchísimos lugares, con mucha gente.
cosas como esa, que es lo que como mujeres compartimos con las que siguen, que no dejamos que se olviden, que es totalmente necesario y es parte de una educación fundamental para nosotras como personas. Sí, y es que no solamente, bueno, ahora que lo dices ahorita, ¿verdad? Ok, no hablemos solamente de la educación académica, sino y la vida, ¿verdad? Porque en el libro es literal la vida, ¿verdad? Es, aprendes a ser mamá adolescente, aprendes a cómo criar a esas niñas, A tus hermanas. a las hermanas, a qué tienes que hacer para que funcione, cómo es que logran ser felices, y todo es como muy vivencial, no es tan educativo, ¿verdad? Em, pero el libro nos muestra un panorama desde los años 40, me parece, por ahí anda. Entonces es un panorama totalmente, un contexto totalmente diferente al que nosotros vivimos ahorita, ¿verdad? Que cuando yo lo iba leyendo, yo a las 2 de la mañana le ponía gaps. Gaby, ¿cómo usted me está haciendo esto? Que fue lo mismo que me pasó con vos. Yo le escribí a Jaquecita tipo, este libro va a acabar conmigo. Ya te digo, yo sé que soy una persona muy sentimental, pero yo pocas veces lloro a moco tendido con un libro. Y este libro a mí, de hecho, con el permiso de las chicas del club, cuando hicimos la reunión y una de las chicas llevó el libro a la casa, el esposo se puso a leerlo y mandó una foto. Yo le digo a Yaquecita que esa fue la cara de horror de alguien que está viendo la injusticia. Sí. Y uno empieza, se los advertimos, así como rojito, neón. Uno empieza ese libro y uno siente que la injusticia nunca va a parar, pero siento que esa es la base y la esencia del libro, es darte cuenta de que incluso los peores momentos también acaban, pero para que acaben alguien tiene que hacer algo. Sí, sí, es un libro realmente, yo lo describo como brutal. Para mí esa es la palabra que describe a ese libro, em, porque, wow, es que la injusticia, es como aquí la injusticia, 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 y un punto de o sea, es el pico más máximo, y usted empieza a ver como que va bajando, pero usted siente que es demasiado poquito lo que baja para lo que están viviendo, hasta que ya llega como que se regula. Un punto que quiero marcar es el punto de quiebre del libro. No lo voy a mencionar por qué, no voy a mencionar cómo, pero luego del punto de quiebre hay un momento de paz, de respiro y reunión espiritual con las mejillas que uno dice, oh wow. Yo en ese momento me sentí una de ellas. Ajá, no, sí, de hecho, sí. Yo me siento uno ahí con ellas reunidas. Este libro se siente eterno porque uno es una mejía. En ese momento vos sos una mejía y vos estás viendo todo y vos dices, ¿por qué nadie hace nada? Y cuando alguien hace algo, se siente como una victoria personal. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente. Yo me paré y le dije a Sara, hasta que al fin uno hizo algo. Y sí, no, y yo recuerdo, de hecho, yo lloré mucho en esa parte, pero en la parte del momento de paz, porque yo dije, por Dios, gracias, ya, al fin. Y ahí fue donde chiquilla Sara cerró el libro por 2 días para volver a sentirse persona. Y es que ese punto de quiebre, o sea, sí, es el punto en el que usted respira. Dice, por fin, pero, ¿y después lo que viene? Que no es tan grave como el inicio, digamos, como la primera parte del libro. Ahí es la maldición de las mejillas. O sea, todo lo que viene después, la reconstrucción, quiénes son como personas, quiénes son como mujeres, ¿verdad? O sea, es algo demasiado impactante. Simple y sencillamente. Léanlo. Es un libro que me hace pensar en todas esas mujeres que pasaron y pasan todavía ese tipo de situaciones, ¿verdad? Porque no porque estemos en el 2026
quiere decir de que eso no suceda, porque sigue sucediendo. En todo el mundo. Sí. Y los vecinos pueden estar en eso. Y yo siento que yo leo muy poco el libro sentimental por lo mismo, pero yo siento que este libro me encantó porque te da una perspectiva y una cachetada y te hace pensar. Siento que ese es el punto. Es un libro que te hace pensar en vos, que te hace pensar en las que estuvieron antes y te pone a pensar cuántas cosas no hubieran sido diferentes. Porque, por ejemplo, fuimos a la marcha con el club y te sientes respaldada cuando vas junto a alguien. Pero ¿qué pasa cuando te toca enfrentar todo esto sola? Sí, definitivamente aquellas mujeres que lo lograron solas. Un aplauso, una medalla, una corona, Yo no sé qué. un lugar en el cielo. Han sido mujeres demasiado, demasiado valientes, porque yo muy sinceramente, en la posición en la que se encontraban ellas, quién sabe, chiquillas, quién sabe, es que fue muy duro. O sea, es que todo lo que ellas pasan es algo muy real, pero muy duro. O sea, yo leía el libro y inclusive yo llegué al final y yo lloré. O sea, yo lloré. Yo lloré más al final, porque yo decía, El alivio. Sí, se pudo, se logró. o sea, todo lo que pasaron, todo, es que todo el basurero, ¿verdad? Por encima. Y sí, sí, es un libro de un final feliz, tal vez no como uno se lo imagina, porque no, pero sí, tiene un final. Un buen final, Sí. un muy buen final. Sí, es que yo lo único que voy a decir de este libro es que si ustedes quieren un libro para pensar en todo lo que hemos ganado como mujeres y todo lo que nos falta, ¿verdad? Porque el libro también hace como ese hincapié en lo que falta. Ese libro lo tienen que leer, porque les da una perspectiva de vida y de mundo. Y es un libro que personalmente considero que puede leerlo casi cualquier persona. Obviamente ya una población un poco más infantil no es recomendado, etcétera. Yo lo recomendaría para más de 16 años. Porque tiene Sí. temas muy importante hacer la advertencia, tiene temas sí. muy sensibles, tiene temas muy fuertes que si alguna persona ha pasado por situaciones como esta, tiene que leer con precaución. Recordemos que siempre Sí. al momento de buscar cualquier contenido, series, películas, canciones, libros, siempre tenemos que hacerlo del autocuidado, desde el amor propio y no forzarnos a pesar de que puede que el libro esté muy bueno, ¿sí? Ser consciente al momento de leer. Totalmente. Pero sí es un libro que yo recomendaría mucho para casi que cualquier población. Es un libro con red flags, definitivamente. Es un libro con mucho contenido muy fuerte, reflexivo también. A veces puede ser un poco gráfico, pero no morboso, sino gráfico de... Así, de lo que está pasando y por qué. ¿Cómo no puedo hacer nada yo? Sí, pero si son personas que son sensibles, muy, muy sensibles a este tipo de temas ya más de violencia, ¿verdad? Hacia la mujer, pues sí, es mejor tener un poquitito de cuidado, ¿verdad? Porque sí, si uno que no es tan sensible, digámoslo así, bueno, sí, lloramos mucho, pero que uno soporta un poquito más esos temas, imagínese a alguien que ha pasado tal vez por una situación similar y que llegue y lo lea, ¿verdad? Es un poquito ahí como chocante. Entonces, chiquillas, estamos de acuerdo en que el libro está recomendado, ¿verdad? 10 estrellas. 1000. Les voy a dejar las redes sociales de Gaby para que la puedan contactar. Ella en físico los tiene acá en Costa Rica, pero también sé que los tiene en Kindle y Amazon, ajá, como para que los puedan buscar. Si de verdad ustedes ven este programa y pueden leer este libro, se los recomendamos al 1000.
por último, chiquillas, antes de terminar, yo quisiera hacerles una pregunta así como facilita. Y es, aquí vemos 3 generaciones diferentes, ¿verdad? Lo hemos dicho. ¿Qué tal la lectura, libros, digamos, en cantidad de libros publicados y en diferentes géneros que se han venido incorporando del antes a la hora? Yo me acuerdo que cuando yo estaba adolescente era como distopía. Eran como 5 géneros muy, muy marcados, ¿verdad? Bueno, yo tengo 35, ¿verdad? Y estoy hablándoles que tenía 15 años en ese momento. Y eran libros como de géneros muy así. Antes existían, digamos, géneros marcados. Sí, siempre me ha dado como mucha curiosidad, o sea. Es que tal vez sí existían, pero no eran tan accesibles, ¿verdad? O sea, había uno que otro que escribía diferente, entonces era algo diferente. Claro. Yo incluso ahora me asombro muchísimo de todos los nombres que tienen y a veces les pregunto, chiquillas, ¿y esto qué significa? Sí, no, hasta yo. O sea, y aquella otra me dice, y es que es el género de no sé cuánto, no sé cómo, en el chat, ¿verdad? Y que ponen, y que a mí me gusta tal, y que yo leí este otro, y yo a veces me quedo impactada, sí. bateada, para ser exacta, Sí, porque yo digo, yo sé que sí existe que clásico, que romántico, que histórico, que biográfico, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, pero ahora, y principalmente que los nombres son en inglés. Entonces eso tiene mucho que ver. Antes no, antes era todo en español, ¿verdad? O sea, les estoy diciendo los de español, que ahora se puede biographic y no sé cuánto, ¿verdad? Sí, ahora es como, yo siento que hay como subcategorías. Exactamente, las categorías, sí, porque digamos, del romance, entonces ahora que que el otro, usted me dirá cuáles son, ¿verdad? Flum, 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 flum. Ah, ok, todos esos, perfecto. ¿Y a usted cuál le gusta? Yo. ¿Y cuál es sí, 3. A mí me gusta el primero. ¿Verdad? Entonces, sí es muy diferente, ¿verdad? Antes yo leía muchísimas revistas porque era lo que se usaba, ¿verdad? Era lo más accesible una revista y en las revistas venían las novelas. ¿Verdad? Entonces eran historias y no sé cuánto y que la biografía de fulanita de tal o de fulanito de tal, pero era muy diferente, claro. Era muy diferente, ¿verdad? Al menos lo que yo recuerdo. Era que Sarita es como les hemos dicho, era la baby, entonces ella sí está como más empapada en la situación, pero sí, yo recuerdo que, o sea, era distópico, romance, paranormal, o sea, como cosas, o sea, como que no había tanto género, ¿verdad? O tanta subcategoría como hay ahorita, ¿verdad? Estamos hablando de que ahorita que dark romance, que romantasy, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿verdad? Entonces me da mucha curiosidad de cómo ha avanzado, ¿verdad? Este tema. Y no solamente en general, sino como que si nos metemos en nuestro pedacito de tierra, Costa Rica ha avanzado increíblemente en términos de escritura, de artistas. Que ese es otro tema que vamos a tocar en otro podcast. Cualquier cantidad. Porque sí, o sea, tal vez el primer contacto que yo tuve con escritores nacionales fue hace unos 15, 17 años y la evolución que yo veo ahorita ha sido, o sea, es como si yo hubiera vivido en 2 Costa Ricas diferentes. De hecho, algo que yo siempre rescato de haber empezado con Chismecito y con el club es el honor de haber conocido tantos escritores distintos y escuchar sus procesos, sus historias, leer sus libros y decir, esta es mi Costa Rica. Sí, ha habido una evolución demasiado increíble, que creo que eso va a ser un programa que le vamos a dedicar a todos nuestros escritores nacionales, porque aquí encuentran de todo, o sea, misterio, terror, romance, o sea, aquí usted encuentra de todo. Lo que pasa es que tal vez no estamos tan empapados en ver la situación, en la materia, pero bueno, ahí les vamos a estar chismeando en un próximo episodio de Escritores Nacionales. Espérennos. Bueno, chiquillas, yo quería agradecerles a las dos, ¿verdad?
a Sarita porque ella siempre me da pelota en todo, obvio. Yo creo que ya no le queda opción. Y a Cinia, que es la mamá de Sarita, no les quisimos, no les dijimos desde el principio, pero es la mamá de Sarita y cualquier parecido es mera coincidencia. Y también siempre pues hemos tenido mucho apoyo, ¿verdad? Y también estoy muy agradecida por eso. Me encantó la conversación porque abarcamos de todo un poquito, muy provechoso, aprendimos un montón. ¿Verdad? Nosotras, pues yo sí tenía mucha curiosidad de la parte más como de educación, y para mí sí fue bastante provechoso lo que aprendí acá. Como anuncio especial, quiero no agradecer, sino más bien reconocer a todas nuestras escritoras nacionales, las que están en la nueva ola, ¿verdad? Y en las que estuvieron antes de ellas, porque creo que han tenido una repercusión muy importante en todas las que vamos o las que estaremos, ¿verdad? En el futuro como escritoras. Así que de verdad un aplauso súper merecido para ellas. Y yo súper orgullosa de poder conocer a muchas de ellas, como a Gaby, a Le, a Floria, ¿verdad? A Alegría, o sea, hemos conocido a muchas en este camino de Chismecito. Y de verdad, chiquillas, yo creo que sin ustedes, el cambio en Costa Rica para la escritura no hubiese sido el mismo, ¿verdad? Entonces, un aplauso para ustedes desde estas trincheras de por aquí. Desde lo profundo de Se les nuestros hace un corazones. aplauso en Lesbo. Exactamente. Y bueno, espero que este programa les haya gustado, que hayan disfrutado bastante de esta conversación. En un próximo episodio vamos a tener Jean-Claude Van Damme, espérenlo. Vamos a tener, hablaremos de Dark Romance. Pasamos de fuerte a fuerte, pero fantasía. Exacto. Vamos a hablar un poquitito de este género que ha causado tanto furor, ¿verdad? En el medio lector, que sí y que no. Que polémicas. ¿Qué polémica existe? Exactamente. Y todo acerca de este género tan oscuro, ¿verdad? Y al mismo tiempo, curiosamente adictivo para muchas lectoras. No vamos a juzgarlas, pero sí queremos como conversar un poquitito acerca de este tema. Tenemos una invitada especial también para ese podcast, así que yo espero que nos sigan apoyando como hasta ahorita, que de verdad se los agradecemos, los amamos, porque jamás pensamos que tuviera un recibimiento tan increíble como el que ha tenido, y estoy muy agradecida, de verdad. Se siente bonito que escuchen nuestros delulus. Que se sienten identificados con nosotras. Así que, de verdad que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Yo espero que nos veamos en un próximo programa. Chao. Chao.